Un gusto saludarles, estimados estudiantes. En este video vamos a hablar de lo que es la hidráulica subterránea. Entonces, comenzaremos a hablar de lo que son los acuíferos confinados, el flujo en acuíferos confinados. Vamos a estudiarlos eh, suponiendo que tenemos un flujo estable. ¿Un flujo estable qué quiere decir? Quiere decir que podemos aplicar la ecuación de Darcy. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos un flujo que pues es del tipo laminar, o sea que tenemos bajas velocidades, que el flujo sigue todo, pues las mismas líneas de flujo, como cuando lo hablábamos en las redes de flujo, ¿verdad? Tenemos unas líneas que son paralelas y horizontales. Vamos a suponer también que nuestro espesor de acuífero es constante, el espesor B, ¿verdad? Es constante. Y pues que entonces el agua fluye, ¿verdad? Como lo vemos en esta dirección, ¿verdad? Que es la dirección del caudal, y fluye en la dirección opuesta al gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico, recordemos que es la diferencia de niveles entre las alturas potenciales que tenemos si excavamos un pozo, el pozo de altura H1, pozo de altura H2, entonces esa diferencia de alturas dividido entre la longitud que separa esos dos pozos. Estos dos pozos vamos a llamarlos pozos de observación. Si no hay ningún equipo de bombeo, no se está bombeando agua, no se está extrayendo agua de ninguno de estos dos pozos, y se les llama pozos de observación porque simplemente nos ayudan a poder estudiar los acuíferos, a tomar datos de los acuíferos. Por ejemplo, en el pozo que está aquí, el primero a mi mano izquierda, tenemos que nos ayuda, por ejemplo, a medir la altura piezométrica o el potencial que tenemos en H1. Lo mismo en H2, ¿no? Entonces, para eso nos ayudan los llamados pozos de observación. ¿Y para qué nos sirve tener esas alturas? Ya lo vamos a ver. Ahora, nosotros vamos a estar hablando también de superficie potenciométrica. ¿Qué es una superficie potenciométrica? En palabras sencillas, una superficie potenciométrica sería, teniendo nosotros un pozo confinado y es perforado por dos o tres pozos, sería entonces el nivel del agua al cual ascendería y se extendería por la superficie. O sea, por ejemplo, aquí en esta imagen nosotros la vemos representada por esta línea discontinua. Pero esta agua, si nosotros lo viéramos en planta, como viéndolo desde el cielo para abajo, entonces esta agua se extendería por toda la superficie, por esta superficie. Entonces, esta superficie potenciométrica hace referencia entonces a este nivel de agua al cual ascendería a este nivel al cual ascendería el agua en el pozo, en los diferentes pozos. Entonces, por eso se le llama superficie, porque en realidad cubriría todo lo que es una superficie, una área. Sería casi el equivalente como si nosotros dijéramos un nivel freático. Ustedes saben, tenemos el nivel freático, pero el nivel freático hace referencia a todo un área, ¿verdad? Que sabemos que si excavamos a ese punto, vamos a obtener agua. Entonces aquí es que si nosotros excaváramos ese pozo hacia el acuífero confinado, el agua ascendería, ¿verdad?, hasta ese punto. Para calcular entonces el caudal que fluye a través de mi acuífero confinado, podríamos aplicar la ley de Darcy, que es entonces en la que tenemos el caudal por unidad de ancho, o sea que estamos suponiendo que el ancho es de una unidad, ¿verdad? Puede ser un pie o un metro. El ancho es la dimensión que en esta imagen nosotros no vemos, ¿verdad? No se ve. Ese es el ancho. El espesor, pues ese es el espesor de mi acuífero, está representado siempre por la B minúscula. K ya sabemos que es la conductividad hidráulica y el gradiente hidráulico, que como ya lo mencioné, pues es la diferencia de las alturas
entre longitud. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer cuál es la carga en un punto H, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es la carga aquí, supongamos que aquí, H. Si nosotros quisiéramos saber, esta es una H aunque no parezca, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos saber entonces cuál es esta altura, el valor de esta H, entonces aplicaríamos esta ecuación que está aquí, ¿verdad? En la que vamos a tomar el valor de H1, ¿verdad? Que este valor que está aquí es la altura en mi pozo 1, restado de mi caudal por unidad de ancho multiplicado por X. X entonces va a ser la distancia que existe desde mi pozo inicial hasta el lugar exacto donde yo quiero saber la carga, el valor de la carga. Ese es el valor de X. Y luego entonces solo divido entre la conductividad hidráulica y el espesor. Entonces X, recuerden que es la distancia desde H1. Así entonces yo determino cuál es la carga o el potencial hidráulico en un punto de interés. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos un acuífero confinado en una costa de 33 metros y 77 kilómetros de largo. Tenemos dos pozos de observación. Recordemos, pozos de observación solo nos ayudan a tomar datos, ¿verdad? Localizados a 1.20 kilómetros entre sí hacia la dirección del flujo. La cabeza del pozo 1 es de 97.5 y del pozo 2 89. La conectividad hidráulica es de 1.20 metros. Entonces nos piden que determinemos el flujo diario que pasa por el acuífero. Esta fórmula que está aquí, que estamos observando, es la de caudal, es esta fórmula que está acá, la caudal por unidad de ancho. Simplemente miren que estas unidades de este caudal es de metro cuadrado, ¿verdad? O pie cuadrado por día, o sea, unidades cuadradas entre tiempo, ¿verdad? Entonces, para pasarlo a unidades cúbicas o para tener unidades cúbicas, simplemente es de multiplicarlo por el ancho. Entonces, la conductividad hidráulica es un dato conocido, ya me lo dan. El espesor también, ¿verdad? Me dice que es de 33 metros. Tenemos también, lo tenemos que calcular, el gradiente hidráulico. Entonces, la diferencia de las elevaciones que tenemos, entonces 97 menos 89 dividido entre la longitud, ¿verdad? Entonces, y la longitud me dice que es la separación que hay entre cada uno de los pozos, 1.20 kilómetros. Pasando los metros, 1200 metros. El ancho, entonces, son los 77 kilómetros. Aquí, discúlpenme, lo puse 7000. Me parece que son... Sí, son 7 kilómetros. Sí, 7 kilómetros. Ok, son 7 kilómetros. Entonces, vamos a tener que el caudal que circula son 1969 metros cúbicos por día. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, supongamos que queremos conocer cuál es la carga a una distancia de 0.3 metros. Esta que está aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar esta fórmula que está acá. Ya tenemos nosotros cuál es la altura de H1. El caudal por unidad de espesor es simplemente el caudal que encontramos dividido entre los 7000, ¿verdad? Para tener el caudal por unidad de ancho, el caudal por unidad de ancho, 0.28 metros cuadrados por día. Simplemente lo dividimos entre el ancho. Y eso lo dividimos entre la conductividad hidráulica y el espesor, ¿verdad? Entonces me da que a una distancia de 0.3 metros, 0.3 kilómetros, que son 300 metros, yo tengo una carga de 95.2 metros.
Ok. Ahora miremos lo que son los acuíferos libres. Ya vimos los confinados, los libres. Los libres, entonces, ¿qué pasa? Si ustedes observan la imagen, tenemos un gradiente hidráulico que no es constante, varía. Pues, por ejemplo, H1, entonces va a ser muy diferente a H2. Entonces, para poder estudiarlos, nosotros lo que hacemos es que vamos a asumir que no existe una recarga. Vamos a asumir también que ese espesor es constante. Vamos a asumir también que podemos aplicar la ley de Darcy, ¿verdad? Las condiciones para aplicar esa ley de Darcy. Y vamos a aplicar entonces, tomando en consideración estas suposiciones, vamos a poder determinar entonces el caudal, también igual por la ley de Darcy y por unidad de ancho. El caudal lo vamos a determinar mediante esta ecuación, que al fin y al cabo me queda representada por esta ecuación que está aquí. Que esta en realidad es la ecuación que vamos a estar utilizando para calcular el caudal por unidad de espesor. Es esta que está aquí. Para determinar el flujo que pasa a través de ese acuífero. Para el gradiente hidráulico lo mismo, ¿verdad? H1, H2 y L, la longitud que separa esas dos alturas. Podemos tener la situación también en el que tengamos un acuífero en el que tengamos le llamamos una división de aguas. ¿Qué es una división de aguas? Una división de aguas se forma cuando en un acuífero de tipo libre tenemos aportaciones a ambos lados, a un lado izquierdo y lado derecho. Y podemos tener una recarga vertical también, ¿verdad? Una recarga que está representada por la letra W. Entonces vamos a tener una altura máxima, que es esta que está aquí, y en este punto, por ejemplo, en este punto de la altura máxima no tenemos caudal, el caudal es cero. Luego de esta línea, entonces el flujo fluye hacia la derecha, ¿verdad? O hacia la izquierda, recargando pues usualmente un cuerpo de agua ubicado a la izquierda y otro cuerpo de agua ubicado a la derecha. Estos pueden ser ríos o canales, ¿verdad? Ok, entonces a esta línea que representa la altura máxima la llamamos división de agua. Para nosotros, si nosotros quisiéramos conocer cuál es la carga a una distancia X, como la podemos observar aquí, siempre tomando como referencia el punto H1, y es este punto que está aquí, entonces nosotros podríamos determinar cuál es la altura H, ¿verdad? ¿Y qué vamos a considerar? Entonces, las diferencias de las dos alturas, que serían H1, H2, la longitud de separación de esos dos puntos, W, que es la recarga, cuánto agua pues se va a infiltrar para recargar a mi acuífero, K siempre es conductividad, ¿verdad? Y X es la distancia a ese punto de interés. En el caso que la recarga sea igual a cero, entonces nos va a quedar ya solamente esta ecuación. Esta es esta misma ecuación que está aquí. Simplemente si ustedes observan, W es la recarga, si es cero, entonces todo este término se elimina. Entonces ya solo me queda esto. Solo me queda este término. También podemos determinar el caudal por unidad de ancho. Aquí me van a disculpar también. Aquí es por unidad de ancho. Lo vamos a calcular mediante esta ecuación. Y bueno, todas las variables ya las conocemos. Recordemos que cuando calculamos caudales por unidad de ancho, las unidades, ¿verdad?, son de
cuadradas entre tiempo. D. Esta fórmula vamos a utilizar cuando queremos saber la ubicación de la división de aguas y esta la altura máxima a la que llegaría el agua. Entonces, este D es esta distancia que está aquí. Miren, hasta donde está ubicada la división de aguas. Y el H sería entonces, H máximo sería esta altura máxima que está aquí. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo para el acuífero, este primer caso que tenemos aquí. Que tenemos entonces un acuífero de tipo libre, un no confinado. Y en este caso, pues vamos a tener que tenemos el pozo 1, que tiene 21 metros debajo de la superficie de la tierra. El pozo 2 tiene 23.5. La separación entre ellos es de 175 metros. Entonces nos piden primero cuál es la descarga por unidad de ancho. La descarga por unidad de ancho, que está la ecuación que vamos a estar utilizando. Ahora, en el caso de H1, miren, es 31 metros menos 21 metros, es 10 metros. ¿Por qué? Ok, porque me está diciendo que el pozo 1, el nivel freático se encuentra a 21 metros. Sin embargo, me dice que el acuífero se encuentra en una cama de arena con un espesor uniforme de 31 metros, ¿verdad? Entonces, hagamos una pequeña representación, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir? Que mi acuífero tiene un espesor constante de 31 metros. Me están diciendo que la ubicación del el nivel freático del agua en el pozo 1 está medido desde la tierra hacia abajo. Y me dice que es de 21 metros. Recordemos que la distancia H1 es esta. Esta es H1. Por consiguiente, entonces, H1 va a ser igual a 31 menos 21. Que me va a dar a 10. Y la misma se hace para calcular el H2. Entonces, H1, 10 metros, H2, 7.5. La misma analogía, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la longitud, que es la separación entre cada uno de los pozos. Son 175 metros, es un dato dado. Y la conductividad hidráulica también. Entonces, ya tenemos que en el primer inciso, que es el cálculo de la descarga por unidad de ancho, 0.21 metros cuadrados por día, por unidad de ancho. La segunda pregunta es, ¿cuál es la velocidad promedio en el pozo 1? Entonces, para el cálculo de la velocidad promedio, ¿verdad? Vamos a utilizar la ecuación de la velocidad, que es el caudal entre el área por la porosidad efectiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos el caudal por unidad de ancho. Eso quiere decir que si nosotros venimos y ese caudal, que el caudal total va a ser el caudal por unidad de ancho, ¿verdad? El área va a ser igual a H1 por la unidad de ancho. Entonces nosotros podríamos de aquí poder nosotros despejar, ¿verdad? Y readecuar esta ecuación para que me quede entonces que el caudal va a ser igual al caudal por unidad de ancho entre la porosidad por H1. La porosidad también es un dato dado, ¿verdad? Que está en 0.27, ¿verdad? Es un dato dado, y así entonces encuentro la velocidad. Para el cálculo de la carga en un punto medio entre los dos pozos. Entonces, igual aquí está mi ecuación, tengo
El punto medio quiere decir que es 175 entre 2, ese va a ser mi X, ese es mi punto medio, ¿verdad? Que es 87.5, que sale de 175 entre 2 y me da 8.8 metros. Haciendo un último ejemplo, en este caso lo vamos a hacer para cuando tenemos una división de aguas, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos, entonces en un lado tenemos un canal y en el otro lado tenemos un río, ¿verdad? Dice que ambos se encuentran separados por 1500 pies. Tenemos la conductividad, tenemos las precipitaciones, evaporación. Bueno, entonces nos piden primero determinar la división de aguas. Entonces nos piden ubicar el D. ¿Dónde está ubicado D? Las alturas H1 y H2 ya me las da el ejercicio, ¿verdad? Me dice que es 31 metros y 27 metros, ¿verdad? H1 31, H2 27, la separación de ellos también ya me la da el ejercicio. Y la conductividad hidráulica también, básicamente solo es de ingresar los datos a la ecuación, ¿verdad? Ya me da entonces que está a 680 metros desde el río. Desde el río quiere decir que aquí. Entonces esto, ¿verdad? Que este es río y este es canal. Y esta es D, ¿verdad? Esta es la que acabamos de encontrar, la distancia que hay desde el río hacia la ubicación donde está la división de aguas. Ok. Siguiente inciso es calcular la elevación máxima, o sea, la altura máxima que va a tener esa división de aguas. Vamos a aplicar esta ecuación que está aquí. Todas estas variables ya las conocemos, ya las utilizamos. La nueva ecuación o valor que vamos a tener aquí es W, que es igual a 0.014 pies por día. ¿De dónde sale W? W sale, aquí está de dónde sale, va a ser, la recarga va a ser igual a la precipitación menos evaporación. O sea, de lo que precipita no todo se infiltra, cierta parte se evapora. Entonces a lo que precipita le restamos lo que se evapora y entonces me queda realmente lo que se infiltra. Esto lo que se infiltra son 0.50 pies por año. Esto lo paso por días, entonces me queda 0.014. Aquí me faltó un 0 también. 0.014, ¿verdad? Pies por día. Ok, entonces ya simplemente meto valores, ¿verdad? Ya todo lo conozco, las alturas H1, H2, ¿verdad? La longitud, que es la separación entre el río y el canal. El D lo acabo de calcular justamente en el ejercicio anterior. Bueno, entonces tengo un H máximo de 31 metros. Es mi respuesta. Ahora me piden que determine la descarga diaria por 1000 pies hacia el canal. Entonces, estos son los 1000, este es 1000 pies, ese va a ser mi ancho. Meto igual todos los datos. Ahora, me dice que es hacia el río. Recordemos que mi punto de referencia inicial es el río. Si mi punto de referencia inicial es el río, quiere decir que X va a ser igual a 0, porque es mi punto de referencia, ¿verdad? Porque me está diciendo el río me está diciendo que es hacia el río. Perdón. Entonces, X es igual a 0. De ahí todos los demás datos, pues los ingresos, el W, la conductividad, la longitud, y me da que el resultado es menos 60 pies cúbicos por día. Si observamos, me da un signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección del flujo es en la dirección opuesta a la dirección de X, ¿verdad? O quiere decir que es hacia el río, justamente como lo habíamos planteado inicialmente, ¿verdad? Esto es lo que nos quiere decir, que la dirección del flujo es hacia el río. Okay.
Vamos al siguiente inciso, el último. No, determinar la descarga diaria, en este caso, hacia el canal, ¿verdad? Entonces, ahora X ya no va a ser 0. X ahora va a ser igual a la separación que tenemos entre el río y el canal, ¿verdad? Que son los 1500 pies. Va a ser igual a L, básicamente, ¿verdad? Y me da entonces 1100 pies cúbicos por día. Observemos que en este caso el resultado es positivo. Eso quiere decir que la dirección del flujo es hacia el canal. Y por eso es positivo. Por este video aquí vamos a concluir, pues hemos repasado lo que son el movimiento de flujo a través de acuíferos confinados, a través de acuíferos no confinados, cómo calculamos el caudal circulante, cómo calculamos las cargas en determinados puntos de interés. Un gusto en saludarles y hasta pronto.